Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Ramírez, director de Incomex. Bienvenidas y bienvenidos sean a un episodio más del podcast Radio Incomex. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Márquez, asociado de la firma TP Customs Compliance. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Bien, Saúl, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, con las personas que nos escuchan. Igual, Alejandro, un gusto saludarte después de ya algunos meses que no nos veíamos. Un gusto platicar contigo el día de hoy, y la idea de esta reunión es platicar un poco acerca del tema de mercancías sensibles en general, como algunos aspectos y antecedentes, porque es relevante el tema, qué complicaciones ha traído para la industria nacional y por qué es que hay actualmente un enfoque en el gobierno federal, o más bien un enfoque de endurecimiento respecto a estas mercancías. Pero antes de iniciar, me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen a la mano el celular, pues de una vez. Si están en una computadora, pues qué mejor. Síganos en Facebook, en LinkedIn, en X y en Instagram como Incomex Nacional. Ahí vamos a estar publicando, por supuesto, la información que se genera en estos podcasts, pero también otro tipo de datos que seguramente van a ser relevantes para su operación, ya sea si están en el área de comercio exterior, en el área fiscal, en el área de nómina y recursos humanos de las empresas. Entonces los invitamos a seguirnos, que no se les pase, porque además van a recibir notificaciones sobre los diferentes episodios que estaremos publicando en este canal. Y bueno, para iniciar, Alejandro, la idea, como comentamos previamente, pues es partir de esta información que salió hace algunos días en medios de comunicación, referente a una declaración de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en donde mencionaba que el objetivo, pues en este año, en un corto plazo, es endurecer todavía un poco más todo lo que tiene que ver con la importación temporal de mercancías, pero con un enfoque en un sector que ha sido especialmente delicado y complicado, que es el sector textil. Y bueno, me gustaría abordar con usted, o en preguntarle de entrada, ¿qué otros sectores, Alejandro, están incluidos en las mercancías sensibles? Y pues, ¿cuál es la naturaleza, digamos, de esta clasificación que hay detrás desde el punto de vista histórico de estas mercancías? Entonces, si le parece iniciar por ahí. Claro que sí, Saúl, y creo que habría que empezar por definir por qué les llamamos mercancías sensibles. Las mercancías sensibles son aquellas que afectan ya sea la participación en la industria nacional, que afecta a los productores en el país de cierto tipo de mercancías, y por otra parte, aquella que afecta la relación comercial que tenemos a través de los acuerdos y tratados comerciales. En específico, respecto al sector textil, recordemos que a los inicios de la industria maquiladora se empezó con una primera etapa con un ensamble básico. Después de ese ensamble se empezaron a integrar áreas en las que había mano de obra calificada en México, a sectores que podían participar en ello, y como lo es el sector textil. Con la apertura de México, el comercio internacional, con su integración a la Organización Mundial de Comercio, la integración de diferentes tratados comerciales, esto se fortaleció. Esta actividad económica de manufactura y maquila en México se fortaleció. Sin embargo, posteriormente, con la entrada de otras economías emergentes a el entorno de comercio internacional, como lo es China, como son países asiáticos como Bangladesh, Camboya, Corea, este tipo de manufacturas empezaron a migrar hacia esas áreas donde se tenía una mejor oportunidad en costos. Recordemos que cuando China se integró al comercio internacional, pues los costos eran de lo más bajo que había, y muchas empresas decidieron trasladar operaciones a China, y de ahí su crecimiento. Entonces, en cuanto al mercado mexicano, empezó a haber no solo una migración de empresas, sino que de regreso se tenían productos manufacturados en aquellos países
que ya sea por un tema de subvaluación, ya sea por un tema de costos, empezaron a ser una competencia para la producción nacional. Competencia en ocasiones en el marco de las reglas internacionales y otras no. De ahí es que empezamos a ver cada vez con mayor frecuencia temas de antidumping, de cuotas compensatorias. En el espacio textil son donde tenemos mayor número de cuotas compensatorias, junto con el tema de acero y aluminio, por ejemplo, que también es otra rama que es sensible para la industria nacional. Entonces, de ahí podemos partir de por qué le llamamos sensibles a este tipo de mercancías, porque afectan, insisto, por una parte a los productores nacionales que se ven obligados a competir en situaciones tal vez de una desventaja por dumping o por antidumping, y otros tipos de materiales que por su volumen de demanda afectan el comercio entre los países con los que México tiene tratados internacionales, por supuesto, principalmente Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, Alejandro, hablamos, digamos, de temas en términos prácticos, precios más bajos en estos países, principalmente de Asia, que, digamos, permiten o promueven una competencia desleal en México. ¿Por qué? Porque las mercancías pues, en México cuestan más baratas, las que vienen de esos países, comparadas con las que se producen en territorio nacional, y eso, por lo tanto, afecta directamente a los nacionales, ¿no? Y su integración con el comercio en Norteamérica, ¿no? Claro, ahí tenemos el tema de la oferta y la demanda, ¿verdad? Si tenemos un producto al que podemos acceder a un mejor costo y cubre nuestras necesidades, pues generalmente optamos por ese producto. Eso tiene que ver tanto por la capacidad adquisitiva de las personas como la expectativa del producto, ¿verdad? Si queremos un producto que tenga cierto grado de calidad, que tengamos una expectativa de durabilidad, pues en el normal de los casos ese producto tiende a ser más costoso. Ya dependerá de nuestra capacidad si queremos optar o no por ese tipo de productos, o por el contrario, a lo mejor necesitamos un producto de un solo uso por una circunstancia específica y nos da lo mismo que cueste 10, 15 o 20, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a optar generalmente por el producto de menor costo, posiblemente o seguramente de mejor calidad, pero que para lo que lo ocupemos en ese momento no sea tan relevante la calidad o la relación calidad-costo. Primero, Alejandro, que para empezar por el territorio nacional, ¿qué tipo de medidas son las que típicamente se establecen o restricciones típicamente se establecen en México para combatir esta práctica? Que si pudiéramos continuar con esa parte, por favor, para luego ir ya a un tema un poco más de Norteamérica con los criterios de Estados Unidos y Canadá. Bueno, en una primera instancia tenemos dos puntos principales, que es la aplicación de cuotas compensatorias, que estas pueden ser por un país de origen, por producto específico o incluso hasta por una empresa en particular de la que se esté detectando que estén haciendo prácticas de subvaluación o desleales. Por otra parte, son las medidas arancelarias normales, donde el país, dependiendo de la cantidad de productores nacionales, puede establecer o no una tarifa general de importación. Y de hecho, creo que debí de haberlo mencionado al revés. Primeramente, las tarifas arancelarias, ¿verdad? Si en nuestro país hay un producto o necesitamos de un producto del que no hay producción nacional, no tiene sentido gravarlo. Pero si tenemos una necesidad de un producto del que hay productores nacionales y que se pueden ver afectados por la importación masiva de esos productos, pues se compensa con tarifas arancelarias. Adicional a eso, como comenté al inicio, dependiendo si hay un origen de un país, de una empresa que esté actuando con medidas de subvaluación, lo que denominamos competencia desleal, entonces la Secretaría de Economía impone cuotas compensatorias. Eso es por un lado. Y también ya dentro del marco de los acuerdos comerciales hay los paneles de controversia, donde dependiendo de lo que se esté reclamando, se puede limitar la
exportación de un país hacia otro país, o se le pueden imponer medidas comerciales al país del que se esté cuestionando su operación de comercio exterior de los productos de los que se trate. Que ahí, Alejandro, ya cuando escalamos a nivel tratado, ¿no? En este caso, Norteamérica, ahí las medidas que se toman, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí aplican para cualquier productor o importador en México, ¿correcto? Es decir, tanto aplica para el productor nacional de acero, por ejemplo, como aquel que importa acero proveniente de Asia. Estoy equivocado. Precisamente, y yo creo que por ese sentido también van las medidas que está endureciendo la Secretaría de Economía, ¿verdad? Sabemos que Estados Unidos tiene ahorita un enfrentamiento comercial con China, ha impuesto aranceles adicionales a una gran cantidad de productos de origen chino, especialmente hablando de aceros y aluminios. Entonces, aquí lo que se está tratando de evitar es la triangulación de productos. No solamente que las mercancías se introduzcan a México para ser comercializadas en México, sino que a través de México se haga un puente para que estas mercancías entren subvaluadas a los Estados Unidos, y esa es de las partes que puede afectar la relación comercial. Incluso aquí es donde pueden empezar a hacerse los paneles de controversias donde se pueden identificar las circunstancias por las que el país que inicia la controversia está reclamando a la contraparte las prácticas que pudieran estar afectando los términos del acuerdo. Es decir, México endureciendo, digamos, o restringiendo un poco más la importación de esas mercancías, principalmente provenientes de Asia, lo que está haciendo es, digamos, blindándose de alguna manera para que esto no tenga un efecto en su relación comercial con Estados Unidos y Canadá, y entonces no hay una afectación mayor, ¿correcto? Sí, porque al final de cuentas, si se determina en un panel de controversia que tú estás poniéndolo así, apoyando a través de tus empresas de que haya esa triangulación, pues sí es un derecho de la parte demandante en el marco del tratado se establezcan medidas. Recordemos que con la entrada en vigor del TEMEC, uno de los puntos que se fortalecieron fue el tema de las auditorías de origen y especialmente del tema textil. Hemos tenido conocimiento que ha habido colaboración entre los dos gobiernos para fortalecer esta parte de las revisiones de origen de los productos que se están exportando. Es necesario que se tenga la trazabilidad de si efectivamente los productos que están exportándose de México a Estados Unidos efectivamente cumplen con las reglas de origen correspondientes, o se está haciendo algún tipo de práctica por las que se esté afectando los flujos de mercancías entre uno y otro país, afectando a una de las partes. En este caso, Estados Unidos, ¿verdad? Alejandro, está muy próxima a la revisión justamente del tratado con Estados Unidos y Canadá, y quisiera preguntarle qué relevancia tiene este tema del que estamos hablando frente a esa eventual revisión y además próxima revisión, es decir, qué tan importante es para Canadá y Estados Unidos revisar el tema. Bueno, aquí, y creo que no es el motivo de esta sesión hablar del tema político, que va a ser una situación, yo creo, fundamental, pero hablando del tema comercial, por supuesto que va a ser relevante el que las partes demuestren que se están ciñendo a los términos del acuerdo comercial y que está habiendo esa cooperación mutua para evitar este tipo de prácticas desleales. Ya hemos visto en los medios que también se están abordando otros temas como la situación de la integración de la mano de obra. Ya hemos visto por ahí un par de paneles de controversia respecto a productores en México a los que se les ha cuestionado el tema de la mano de obra. Por ello considero que efectivamente va a ser muy necesario que México tenga evidencia de que se están tomando medidas pertinentes para evitar este tipo de prácticas de triangulación, de subvaluación, que por supuesto también benefician a los productores
nacionales. Entonces hay esa mezcla de situaciones por los que considero la Secretaría de Economía ha tomado esta decisión de fortalecer esas medidas para evitar estas situaciones. Que como decía ahorita, en la práctica estamos hablando de restricciones comerciales. Sin embargo, pues también tienen un componente político importante porque al final, pues la información, como hemos visto, pues está en medio de comunicación, se está comunicando, digamos, con fuerza para que también las contrapartes en Estados Unidos y Canadá, pues vean que se está haciendo algo para blindar esos sectores, ¿no, Alejandro? Pero hay otros temas también importantes y que sería bueno ir viendo cómo se van comunicando, que es el tema automotriz, que es de mucha relevancia. Y no sé si está de acuerdo usted, pero estaríamos esperando en los próximos meses también algo de información al respecto, ¿no? Sí, claro, en ese sentido, pues efectivamente está el tema de las mercancías sensibles, el tema automotriz, el tema laboral e incluso el tema de trabajo forzado, ¿verdad? Que es otro tema que está tomando relevancia y que seguramente tendrá que o será factor dentro del tema de la revisión del tratado. Alejandro, y para ir cerrando el espacio, creo que sería interesante comentar también el tema de la producción nacional de estos productos. Si bien tenemos un sector fuerte del acero en el norte del país, por ejemplo, pues también hay otras zonas en donde no necesariamente hay un desarrollo de este sector como tal o del sector textil, que regularmente pues también es un sector más desordenado, por decirlo de alguna manera. Este tema también hay que fortalecerlo internamente y es un tema que, digamos, el gobierno federal tendría que prestar atención. Sí, por supuesto, dentro del contexto de los acuerdos comerciales no hay impedimento para que tú busques fortalecer la productividad de tus empresas, capacitación, a lo mejor cuestiones de financiamiento, cuestiones de localización de proveeduría, que tenga mejores opciones para esos productores, ya sea proveeduría dentro del país o fuera del país, que cumpliendo con las reglas comerciales puedan integrarse al producto y este producto sea más competitivo, ¿verdad? Y que eso es buena parte de lo que se tratan todos estos acuerdos comerciales, de fortalecer la competitividad de los productores y por supuesto cada país parte de este caso del TEMEC tiene todo el derecho, yo diría hasta obligación de fortalecer a sus productores con ese tipo de medidas de capacitación, de financiamiento, de asesoría para que tengan acceso a mejores fuentes de materias primas y mejor resultado en la obtención de esos productos para que regresamos al tema de la oferta y la demanda, para que se puedan poner en el mercado fortalecidos en esa relación precio-calidad. Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias por el espacio, por los minutos. Antes de despedirnos, me gustaría que nos indicara dónde podemos localizarlo para las empresas y las personas que estén interesadas en hacer contacto con usted. Claro que sí, con gusto, Saúl, estoy a sus órdenes en la dirección de correo electrónico amarquez@tplegal.net y también pueden consultar nuestra página de internet tplegal.net y en el teléfono 664-102-4921 estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Alejandro, por el tiempo, por la información, y a todas las personas que nos escuchan les invitamos a contactar a Alejandro, pero también a seguirnos en nuestras redes sociales @Incomex Nacional, visitarnos en Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast para que escuchen este episodio y otros más de todas nuestras temporadas. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima. Gracias, buen día. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.